Ser Podcast. Ser Historia, con Nacho Ares. José, hay unos hombres que quieren veros. ¿Quiénes son? No esperamos a nadie. Ayer ya nos visitaron nuestros vecinos. Mi familia y la de José no llegan hasta mañana. ¿De quién se trata? Hazles pasar. Sed bienvenidos. Bien hallado, María. ¿Conoces mi nombre? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Somos magos que venimos de las lejanas tierras de Persia. ¿De Persia, dices? En efecto, hemos cruzado los montes Zagros siguiendo una estrella que nos ha traído hasta aquí, hasta vuestra casa. Solo queremos ver al recién nacido para honrarle y obsequiarle con estos ricos presentes: oro, incienso y mirra. Son regalos para el Mesías. José, el sueño tenía razón. Pero, ¿cómo puede ser posible? Otros magos aguardan con impaciencia poder saludar al nuevo Mesías. Comenzamos este nuevo programa de Ser Historia escuchando un fragmento de una de esas casi míticas ya, ¿no?, cronoficciones de aquí, de Ser Historia en la cadena SER, de hace ya casi 4 años, ¿no?, dedicada precisamente al nacimiento de Jesús, una festividad que estamos celebrando en estos días y que tiene un trasfondo histórico más allá. Yo siempre lo he dicho, hay que diferenciar lo que es el Jesús histórico del Jesús divino, una construcción humana a partir del siglo II que nada tiene que ver con ese personaje real del siglo I de nuestra historia. A pesar de todo, hay infinidad de huellas, ¿no?, que han quedado sobre todo en la tradición más popular, por medio de reliquias, por medio de objetos con un trasfondo casi mágico, ¿no?, que han llegado hasta nosotros. A esas reliquias de la Navidad, del nacimiento del niño Jesús, vamos a dedicar el cronovisor junto con Jesús Callejo en este programa especial de Navidad aquí en Ser Historia en la cadena SER. Pero como siempre habrá muchos más temas con los que hacer un poquito más de historia. Las reliquias de la Navidad, es cierto, hay muchas reliquias de la pasión de Jesús, pero también hay otras que trascienden un poco más, otras épocas de la vida del Nazareno en el siglo I antes de nuestra era, y son realmente algunas muy divertidas, algunas jocosas, algunas surrealistas, todas ellas enfocadas con esa tradición popular que decía ahora en la introducción. En este nuevo programa de Ser Historia también vamos a hablar de la diplomacia en los estadios, cómo la política ha cambiado en ocasiones, mejor dicho, cómo el deporte ha cambiado en ocasiones el trasfondo de la política. Iremos a Egipto para hablar de esa noticia que saltó hace un par de semanas, ¿no?, unas tumbas en una excavación española realizada en Oxirrinco, en el Egipto Medio, con lenguas de oro. Viajaremos al País Vasco para conocer el románico más característico de este lugar y estudiaremos también el disco de Headhunters del año 1973, Herbie Hancock. Yo creo que una pieza realmente increíble. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo, feliz Navidad. Que me trabo. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Nacho. Qué maravilla. Hemos llegado a una nueva Navidad. Desde luego. Qué alegría. Y todavía las que nos quedan, que van a ser muchas. Seguro que sí. Hombre, lo mejor está por llegar. Y por escuchar. Desde luego, desde luego. Pues fíjate, siempre hacemos especiales de Navidad, siempre hacemos programas con contenidos focalizados, ¿no?, lógicamente, al nacimiento de Jesús. Y en esta ocasión me proponías un tema que es al que vamos a dedicar el cronovisor, que nunca hemos tratado. Hemos hablado de reliquias, lo comentaba yo también en la página web, ¿no? Intentamos hablar siempre de reliquias y siempre pensamos en las reliquias de Jesús como algo circunscrito solamente a la pasión, a los últimos años, pero hay muchas de la infancia, ¿no?, y precisamente del nacimiento que celebramos ahora en estos días.
Sí, por eso te lo propuse, porque casi siempre que hablamos de las reliquias de Jesús o de los apóstoles, casi siempre tiene que ver eso con la pasión, muerte, resurrección de Jesús, pero hombre, hubo un pesebre, ¿no? Hubo un natalicio. No vamos a entrar en la fecha del 25 de diciembre, que ya lo comentamos una vez, que no es la fecha en la que nació Jesús. En eso está todo el mundo de acuerdo, y me refiero hasta el propio Vaticano. Estamos hablando de que todos los dioses solares, en fin, todos los dioses redentores nacen un 25 de diciembre porque coincide con el solsticio de invierno, y ya sabemos que es el triunfo de la luz sobre la oscuridad. En fin, no vamos a entrar en si Herodes mató o no mató a los inocentes, o sí, ya veremos a ver según vaya surgiendo el cronovisor. Pero es cierto que hubo un pesebre, que hubo un lugar donde nace Jesús, y ese portal de Belén, que luego pues en muchísimos hogares católicos pues aparece, ¿no?, descrito y con todos los accesorios y todos los adminículos que te puedes imaginar. Buen portal de Belén, como te puedes imaginar, tiene que haber pues es una virgen, un San José, un niño. Tiene que haber también una cuna, tiene que haber un buey, un asno, 3 reyes magos, unos pastorcitos, una estrella de Belén, a veces un Herodes y a veces un caganer. En lo del caganer es algo posterior, pero bueno, también últimamente se da en muchísimos belenes. Bueno, pues si analizáramos un poco todos estos elementos que aparecen en el pesebre, en ese portal de Belén, nos damos cuenta, y aquí es lo curioso de la Tradiadosa, que muchos de esas reliquias han llegado a España por distintas vías. Ya sabes que ha habido pues cruzados o comerciantes o viajeros que comerciaban con estas reliquias, y muchas están en Italia, muchas están en otros países europeos, pero también muchas han llegado a España. Y eso es un poco lo que te propuse. Bueno, pues analizar esos restos del pesebre, incluyendo las pajas, las maderas del establo, los pañales, incluso, pues en fin, las gotas de leche de la Virgen, pues algunas dicen que están aquí en España y además custodiadas en museos diocesanos, en catedrales, en ermitas, en iglesias, en santuarios, en monasterios. ¿Qué te voy a contar? Que se podría hacer una ruta pedestre en busca de los restos del pesebre. Así que si te parece, pues eso será un poco lo que vamos a abarcar en este cronovisor, que además, como no, pues también tenemos una fecha específica a la que dirigirnos. Pues claro, ahí a eso vamos. Jesús, crononauta. Aquí tenemos el teclado con las máquinas bien engrasadas para viajar en el tiempo. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana? Pues mira, esta vez propongo el 25 de mayo de 1164. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, ¿a dónde me has llevado? No llueve nada, eso sí que lo parece claro, ¿no? Eso sí, ahora no llueve nada, ahora no. Bueno, estamos en Ledesma, esta es una localidad de Salamanca en un momento de gran sequía, y dices, bueno, vale, pues en la Edad Media había sequía en muchísimos lugares. ¿Por qué justo en Ledesma? ¿Por qué en esta iglesia de San Pedro, que es donde estamos ahora? Porque aquí custodian desde hace un tiempo unas reliquias que ellos consideran, en este arcón que estamos a punto de ver cómo se abre, se custodia las reliquias ni más ni menos que de 3 pastorcitos del portal de Belén. Que no suena villancico, pero casi. ¿Qué diantres pintan aquí unas reliquias de los pastorcitos de Belén? Bueno, sin entrar en detalles, un poco de la leyenda, ya sabes que las leyendas son las leyendas, en este caso no vamos a entrar en la cuestión histórica, si es verdad o no es verdad, pero dice que fueron traídos por un caballero cruzado llamado Michael Dominiquit, que ya el nombre suena raro, ¿no? Pero bueno, Dominiquit, en el año 1149. Bueno, ¿por qué estamos en este momento, Nacho, tú y yo, asistiendo a este acto solemne, donde en este 25 de mayo de 1164, después de una pertinaz sequía, pues consideran que, bueno, ya que tiene una reliquia importantísima, ¿qué ocurre si se abre, si se exponen estos huesos de estos 3 pastorcitos, que además hasta tienen nombre, Jacobo, Isacio y Josefo, con sus zurrones, con sus tijeras de esquilar y por supuesto pues con todos los huesos? ¿Qué pasaría? Pues ellos piensan que tras hacer rogatorias y por supuesto llevarlas en procesión, pues a lo mejor va a llover. Efectivamente, se abre, aquí estamos encontrando 3 calaveras, 24 costillas, una mandíbula, 14 huesos medianos, 15 del espinazo, etcétera, etcétera, muchísimas cosas. Es verdad que unas tijeras de esquilar que parece que sirven para esquilar ovejas. Y si avanzáramos un poquito más con nuestro cronovisor, pues efectivamente, a las pocas horas empieza a llover.
pero no de cualquier manera, sino a cántaros, y así durante 5 días. ¿Ha dado resultado las reliquias? Estos son los pastorcitos de Belén. ¿Han implorado a Dios, a la Virgen o al niño Jesús para que se produzca el milagro? No lo sé, pero te puedo asegurar que los vecinos de Ledesma están más contentos con las Pascuas, vuelven a guardar sus reliquias, ahí están custodiadas. A día de hoy todavía se pueden ver las reliquias de estos 3 supuestos pastorcitos de Belén con sus nombres y todo, y no deja de ser una curiosidad, una rareza, una tradición, que en España, en Ledesma, conservemos ni más ni menos lo que los demás no conservan, que son los 3 pastorcitos. Corría el año 1965 cuando, con motivo de la remodelación de la iglesia de San Pedro y San Fernando, en Ledesma apareció un enigmático cofre que guardaba una historia secreta. La historia de 3 pastores que adoraron al niño Jesús en Belén y cuyos huesos albergaba esa arqueta. Comenzaba así una leyenda alentada por la existencia de esos restos que bajo llave hoy custodia la iglesia de Santa María la Mayor a la que fueron trasladados. Restos de unas reliquias cuyo origen siguen siendo una incógnita. En cierto modo, pues es un orgullo poder presumir de que aquí hay unos huesos que pudieron ser de unos pastores que adoraron al niño Jesús. Pero, como he dicho, esto la iglesia no lo afirma con seguridad porque no hay pruebas históricas. Tal y como reza la historia, habrían sido traídos por un caballero natural de la localidad salmantina desde Tierra Santa, cuando allá por el siglo XI los cruzados ocuparon Jerusalén. Historia o fantasía, lo que es cierto es que este hecho se ha convertido en un atractivo turístico de Ledesma. Bueno, pues todos los años viene algún grupo de personas, alguna persona individual, vienen de lejos, de Madrid, han venido. Vienen también personas con interés por buscar una demostración científica. Preguntas sin respuesta que parece nunca encontrarán una solución más allá de la fe cristiana. Jesús, acabamos de escuchar un corte de un programa, ¿no?, de televisión Castilla y León, en donde hace referencia precisamente a estas reliquias que se siguen conservando en este pueblecito de Ledesma, ¿no? Es curioso, ¿no?, cómo la historia parece que en los últimos 2000 años, bueno, supuestamente, ¿no?, en los dos últimos milenios, ¿no?, en los dos últimos milenios, pues parece, ¿no?, que ha ido recogiendo de aquí y de allá, ¿no?, la historia de Jesús por medio de objetos físicos, ¿no?, que es para dar credibilidad, para dar autenticidad a la historia del Nazareno. Sin embargo, estos huesos de los pastores no son los únicos y marcan un poco todo ello, ese aspecto, incluso me atrevería a decir, de comicidad, ¿no?, porque es muy curioso, ¿no?, que la historia del nacimiento de Jesús, que conocemos a través de los evangelios, especialmente el de Mateo, ¿no?, que es el que más ha dado detalles de la infancia de Jesús, del nacimiento, bueno, pues marque, ¿no?, con estos huesos de los pastores, pero no son los únicos, no son las únicas reliquias que conservamos de este momento de la historia de Jesús. No son las únicas, pero es verdad que cuando hablamos de reliquias de esta etapa histórica hay que hacerlo con cierto sentido del humor. Es decir, sabemos que las leyendas son las leyendas, la creencia es la creencia y, bueno, pues los elementos piadosos son los que son, sabiendo que nunca el Vaticano, la Santa Sede, se ha pronunciado de forma definitiva en la credibilidad de estas reliquias. Sencillamente, si alguien considera que son auténticas y deposita su fe, su devoción en ellas, pues estupendo sea, ¿no? Y si además da resultados, pues genial. Bueno, es cierto que a partir de Santa Elena, que por cierto también ya la dedicamos un cronovisor hace tiempo, Santa Elena, pues ya sabes que es la principal descubridora de las reliquias cuando va a Tierra Santa, se convierte en la patrona de los arqueólogos y mira tú por dónde, casi por ciencia infusa y por arte de Birli-Birlocken empiezan a aparecer muchísimas cosas, tanto del nacimiento como de la muerte y crucifixión de Jesús. Bueno, a partir de ese momento, y estamos hablando del siglo IV, se empieza a hacer todo un tráfico de reliquias a veces indecoroso, porque se juntan pícaros de todo pelaje, porque
da prestigio tener una reliquia en una ermita y además da dinero, porque el tener una reliquia hace que haya peregrinación. Imagínate un Ligno Crucis, un clavo de Cristo, y en este caso, pues si alguien tiene la Santa Cuna, como dicen tenerla, la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, el cunabulum, como así se llama, pues miel sobre hojuelas. Bueno, pues, ¿qué quiere decir? Que se empiezan a multiplicar reliquias, algunas extravagantes, como el estornudo de San José o una de las plumas del arcángel San Gabriel. En fin, eso producía risa antes y ahora. Pero hay otras reliquias que a día de hoy se siguen conservando y se siguen mostrando. Y te hablo, por ejemplo, de los pañales. Evidentemente, si nace el niño Jesús, como todo niño, pues tendría que tener unos pañales. Bueno, por los pañales tú no veas la cantidad de pañales que había antes, ahora ya menos, porque ya se han retirado muchos del culto, pero la cantidad de ellos que había. Uno de ellos en la Basílica también de Santa María la Mayor, en Roma, que sería el paniculum, pero también en España tenemos unos cuantos trozos de pañales. Cuando hablamos de pañales, que nadie se imagine un pañal hecho y derecho, ¿no? Si no estamos hablando de hilillos, que es, por ejemplo, lo que se conserva en la Catedral de Lérida. 3 hilos que desde 1297, por Arnaldo de Solsona, siempre hay un personaje con nombres y apellidos que es el que dice que lo ha traído, pues ahí están, se conservan en la Seu Vella. O en la Catedral de Coria, yo mismo lo vi, es decir, hay una cartelita y tal que te dice que son los pañales, o bueno, los restos de la tela con la que se cubrió al niño Jesús. Bueno, pues ahí está, es un hecho y así se consideran como reliquias. La Santa Cuna, los pañales y las gotas de leche de la Virgen. Yo los he visto esto en muchísimos lugares, frasquitos donde te dicen que son las gotas de leche de la Virgen. Te quedas con la cara un poco como asombrada, como diciendo, no puede ser. Es decir, no podía tener tantos litros de leche de la Virgen. Tiene truco este tipo de reliquia, Nacho, tiene truco. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? Seamos serios. Está lo que es la gruta de la leche de Belén, que se ve, está allí en Israel, y donde la Sagrada Familia, una vez que nace Belén, bueno, pues después de la Basílica de la Natividad, que es donde estaría ubicada el lugar del nacimiento, se van a refugiar antes de irse a Egipto. Ya sabes que Herodes está por ahí pergeñando unos malos planes para los niños de menores de 2 años, pues se refugian en esta gruta de la leche. Y dice que, bueno, que mientras la Virgen estaba dando de amamantar al niño, pues bueno, algunas gotitas salpicaron las paredes y las paredes se convirtieron en un color blanquecino, que luego los peregrinos, los devotos que iban allí, rascaban la pared, rascaban la piedra caliza y eso lo metían en un frasquito, luego pues le añadían agua, vino o lo que fuera, lo ingerían y consideraban que eso tenía pues un proceso taumatúrgico milagroso y te curaba cualquier tipo de enfermedad física o psíquica. Bueno, pues esto se sigue haciendo a día de hoy. En la gruta de la leche de Belén, como así se llama, muchas parejas, y hay hasta 4.000 testimonios de parejas que van buscando la fertilidad, les dan unas bolsitas de este polvillo blanco, de lo que se considera que es la leche de la Virgen, y bueno, pues si luego hace sus efectos y tienen un niño al cabo de 9 meses, pues estupendo, y dejan ese testimonio escrito, como así queda constancia en esta gruta de la leche. Pero es que esas ampollas yo las he visto en la Catedral de Oviedo, la he visto en la Catedral de Murcia y la he visto en la Catedral de Mallorca. Y la de Murcia tiene una peculiaridad, Nacho. Efectivamente, si estamos hablando de polvillo, nunca se habla de que sea líquida, ¿no? Esa sustancia. Pues dice que permanece coagulada todo el año, salvo un día. Ese día es el 15 de agosto, el día de la Asunción, que ahí se licúa. Pasa un poco como con la sangre de San Pantaleón, que se licuría el 27 de julio. Bueno, en este caso estaríamos hablando de la supuesta leche de la Virgen. Entonces, ese es lo que consideran un milagro dentro de la Catedral de Murcia, porque se produce solo la licuefacción en este día concreto del año. Y además, fíjate qué día, hay 2 días principales en las festividades marianas. Una es cuando nace, que es el 8 de septiembre, y el otro es la Asunción, que es el 15 de agosto. Bueno, pues justo es el 15 de agosto. Bueno, pues ahí tienes un elemento más que añade, pues vamos a llamarle esa parte prodigiosa a una reliquia que sabe todo el mundo que no corresponde a la leche, pero que sí puede proceder de la cueva o de la gruta donde la Virgen dio de amamantar al niño, y bueno, quedaron esas gotitas, esas salpicaduras en las paredes que luego fueron recogidas piadosamente por los peregrinos o sencillamente por ciertos pícaros que también han hecho su agosto y su negocio con ello. Le hemos traído unas ofrendas como muestra de nuestra adoración y reconocimiento. Gaspar, Baltasar, traed los cofres. Sí, vienen desde muy lejos, María, y nos llena de satisfacción poder entregárselos. Mi esposo José y yo misma estamos muy agradecidos y les damos las gracias por el largo camino que han recorrido hasta llegar aquí.
El nacimiento del Mesías va a cambiar el rumbo de la historia. Y no podemos hacer otra cosa que adorarle y rendirle nuestro respeto. Acepte nuestras ofrendas. Por favor, cójalo. Oro para el Rey de Reyes, para el nuevo Rey de los judíos. Hemos traído este incienso. Con él veneramos a la divinidad que tenemos delante. Lo adoramos y lo alabamos como Señor de todo lo existente y como Señor nuestro. Y aquí le ofrecemos mirra. Nos arrodillamos ante el hombre que tenemos delante, el que ha venido para salvarnos con su vida, con la suya propia, la vida del nuevo Mesías. Se lo agradecemos profundamente. Y después de su largo viaje, mi esposo y yo les ofrecemos nuestra humilde morada para que descansen antes de su vuelta a Oriente. Se lo agradecemos, señora. Pero hemos dejado a nuestro séquito organizándolo todo para pasar la noche en aquella colina. Y no queremos molestar. Ahora vamos a reunirnos con nuestros hombres y vamos a adorar a la estrella que nos ha traído hasta aquí. Mañana por la mañana, antes de irnos, nos gustaría poder venir a despedirnos. Sería para nosotros todo un honor. Por supuesto, caballeros. Pero antes llévense parte de toda esta comida para ustedes y sus hombres. Les damos las gracias nuevamente por su visita. Muchas gracias, señora. El placer ha sido nuestro. Descansen. Hasta mañana. Hasta mañana. No podía faltar, ¿no?, en este programa especial de Navidad, ¿no?, recordando un poco las cronoficciones que tanto echamos de menos, ¿no?, de hace 3 temporadas, de nuestra compañera Mona León, en esta ocasión recreando, ¿no?, la historia de los Reyes Magos, a los que ya dedicamos también otros cronovisores aquí en Ser Historia, pero que nos sirve, ¿no?, para recordar un poco de una forma teatralizada, ¿no?, ese momento de la historia hace casi 2000 años con el nacimiento de Jesús. Yo creo que es un personaje histórico. ¿Tú qué opinas? Yo creo que es un personaje histórico, aunque hay que separarlo, como siempre hemos dicho, de ese personaje divino, ¿no? Una cosa es el Jesús divino, que nace sobre todo a partir del siglo II de nuestra era y que nada tiene que ver con ese personaje histórico, ¿no? Jesús. Hablando del Jesús histórico, del Jesús real. Yo mismo. Tú mismo, ¿no? No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Para mí, Jesús de Nazaret es un personaje histórico, sin ninguna duda. Lo que pasa es que es verdad que hay que diferenciar el Jesús histórico del Cristo místico, por decirlo así, ¿no? Por eso cuando se le llama Jesucristo, es decir, hay una parte que es ese Jesús histórico hasta los 30 años, y no hablamos de los años perdidos o escondidos de Jesús, si estuvo en Egipto, si estuvo en la India, si estuvo en el Tíbet, en fin, que hay toda muchísima literatura, vamos a llamarla esotérica, alrededor de esos años perdidos de Jesús. Pero luego hay una parte que es cuando Jesús se convierte en Cristo, es decir, en el bautismo en el Jordán con San Juan Bautista, y a partir de ese momento él es como que ya tiene clara la misión. La misión es predicar la palabra de Dios, predicar lo que luego se convertirían en los evangelios. Él no tiene ninguna intención de crear una iglesia, estoy totalmente convencido, y él tiene también claro de que va a morir, va a ser crucificado y luego va a ocurrir lo que va a ocurrir. Es decir, que de alguna forma es como una obra teatral que él ya tenía claro. Si es el Hijo de Dios, evidentemente tenía que tener esa clara evidencia de lo que iba a ocurrir en el futuro, y a partir de ahí ya sabes que hay ciertos personajes, como San Pablo es uno de ellos, otro habla también de Santiago, el hermano de Jesús, porque también hay una cosa que queda clara, ¿no? Y esto te lo dice incluso Antonio Piñero. Es decir, Jesús tenía hermanos y esos hermanos también intentaron pues continuar la labor evangélica que estableció este Mesías, que era Jesús de Nazaret. Cuidado que hubo otros Mesías también en aquella época. Hemos hablado de Simón el Mago también, hemos hablado de los falsos Mesías en otro cronovisor. Había muchísimos Mesías, tanto antes como durante como después de la época de Jesús. Entonces era algo muy propicio. El pueblo judío estaba subyugado por el Imperio Romano y era normal que llegara un Mesías, pero lo que estaban buscando no era un Mesías místico, espiritual, que solo predicara la palabra de Dios, o en este caso de Yahvé. No lo olvidemos que el cristianismo es como una derivación del judaísmo ortodoxo. Entonces él se sale de esos cauces, y no olvidemos tampoco que al final son los judíos los que le señalan para que le condenen a muerte. Los romanos lo que hacen es ejecutarle literalmente, pero los que le condenan como tal, sencillamente por eso, por herético, por considerarse que era un Mesías, son los propios judíos. Entonces, bueno, desde ese contexto
contexto está claro que las fuentes históricas no son muchas, hay más fuentes apócrifas, de ahí están los evangelios apócrifos, aquellos que se consideraban que no eran auténticos, pero qué cosas y qué paradojas es que al final hemos tomado muchos datos de los evangelios apócrifos y los hemos considerado como algo estandarizado, como algo establecido y algo oficial. Por ejemplo, ya que estamos hablando del pesebre, el asunto del buey y de la mula. Es decir, eso no aparece en San Mateo, no aparece en los evangelios canónicos, sin embargo, sí aparece en los evangelios apócrifos, al igual que el nombre de los padres de la Virgen María, que era San Joaquín y Santa Ana. También lo hemos cogido de los apócrifos. ¿Por qué? Porque nos interesa. O la Verónica. La Verónica no aparece en ningún momento, ¿no?, que enjuaga el rostro de Jesús mientras va camino al Calvario, no, pero sí lo hemos cogido de los apócrifos porque también interesa. Es decir, que al final hemos hecho una mezcolanza, hemos hecho un puzzle, a veces indecoroso, a veces tomado y copiado de textos egipcios y de textos sumerios, y hemos creado lo que se considera ahora que es el Nuevo Testamento. Bueno, pues evidentemente, yendo al grano, Nacho, para mí es un personaje histórico, pero al que hay que quitarle mucha pátina de fantasía, de leyendas espurias y de elementos que se han ido creando a lo largo de los siglos sencillamente para configurar el personaje que ahora mismo entendemos que es Jesucristo. Una cosa es el Jesús histórico, el Jesús de Nazaret, y otro es Cristo con su misión divina, su misión mística y su misión salvadora. Desde luego que sí, y desde el punto de vista antropológico, no me cansaré de decirlo, es un personaje muy, muy interesante, ¿no?, que ha llegado hasta nosotros pues con muchos perfiles, con muchas aristas, con muchos elementos históricos y sobre todo muchos elementos legendarios, ¿no?, lo que le convierten, insisto, en ese personaje tan cautivador. Y como cautivadoras, ¿no?, son Jesús Callejo Crononauta las reliquias, ¿no? Hemos estado hablando de esos huesos, de esos huesos de pastores, que es que a mí me parece sí, tronchador, ¿no?, por no decir otra cosa, ¿no? Los restos de los pañales que pudo haber utilizado, la leche de la Virgen, son muchas, ¿no?, las reliquias que en definitiva lo que nos hacen ver es una proyección, ¿no?, de los miedos del ser humano, o mejor dicho, de los anhelos del ser humano para intentar reconstruir, ¿no?, algo de lo que muy poca información se tiene, ¿no? Claro, yo creo que la gente necesita creer, eso es una cosa evidente, y bueno, y las reliquias pues es algo tangible en lo que te están diciendo, y hay muchas veces autoridades eclesiásticas, muchas veces la credibilidad la da el obispo o el papa de turno, no lo olvidemos. Ya sabes que esto fue uno de los caballos de batalla de los protestantes, de los luteranos, es decir, bueno, pero ¿cómo los católicos creen en este tipo de cosas? ¿Cómo admiten este tipo de bagatelas y están creyendo en cosas que prácticamente son imposibles? En alguna iglesia se estaba adorando el rabo de la mula, es decir, que dices, bueno, ¿cómo hemos llegado a eso? Giordano Bruno, por ejemplo, lo denunció cuando hicieron el proceso, claro, así acabó el pobre Giordano Bruno, ¿no?, quemado. Bueno, dentro de esas reliquias hay dos que llamaron tanto la atención que hasta la propia iglesia las fue retirando paulatinamente. Y estoy hablando del cordón umbilical y estoy hablando del santo prepucio, que también tiene que ver con esta etapa, ¿no? Pero bueno, no eran tan ridículas. El cordón umbilical en Santa María del Popolo tenían un trocito, en San Martino también otro, y en Chalons, en el Museo Cluny, al final desapareció, porque ya veían que esto del ombligo del niño Jesús producía más chanza, risa y mofa que culto, y eso ya no gustaba. Y lo del santo prepucio ya fue la repanocha, hasta el punto de que en la Edad Media hubo 14 diferentes. En 1900 la Iglesia decretó su prohibición y casi su excomunión, y el último que había, Nacho, que era una iglesia de Calcata, en Italia, el último que había, que es el que adoraban y el que sacaban en procesión. Qué curioso y qué misterioso que en 1983 fue robado y ya no volvió a aparecer más. Para mí no fue un robo normal o buscando una recompensa económica, sino sencillamente fue una manera de retirarlo del culto, por eso que te digo, porque promovía más a la chanza, a la mofa, que a otras circunstancias. Así que del cordón umbilical y el santo prepucio, si alguien lo ve y alguien los tiene, que los guarde, porque ya es una reliquia en peligro de extinción. Una reliquia en sí misma, ¿no? Porque el hecho de... sí, nos reímos, pero es que es... Bueno, es parte también, ¿no?, de lo que decía, ¿no?, de ese trasfondo legendario que tiene cualquier personaje histórico al que se van añadiendo como edulcorantes, ¿no?, para intentar darle credibilidad a la historia, ¿no? Vemos, por ejemplo, hay elementos comunes, ¿no? No sé si estarás de acuerdo conmigo o no. En la vida de Jesús, al final se convierte en la vida del héroe.
Cualquier héroe, esto aparece en la literatura desde la antigüedad, desde los primeros relatos homéricos hasta el presente, podemos encontrar ese guión casi cinematográfico del héroe, ¿no? Un personaje que tiene unos orígenes un tanto turbulentos, que se hace a sí mismo, que consigue evitar toda clase de obstáculos y al final es perseguido, pero consigue ser triunfador contra sus perseguidores y al final, bueno, pues acaba siendo derrotado o acaba siendo aniquilado, pero consigue resurgir de sus cenizas como lo que es, ¿no? Como un héroe, ¿no? El Jesús histórico puede tener algunos de estos elementos, pero el Cristo, el Jesús más legendario, tiene también todos estos aspectos también que en definitiva están, bueno, sujetos, ¿no? a esa credibilidad, en parte por estas reliquias, ¿no? No, sin ninguna duda, estoy de acuerdo contigo y además qué oportuno que hayas sacado un poco lo del héroe, porque sabes que hay toda una especie de epopeya que se llama El viaje del héroe, que además puso por distintas etapas Joseph Campbell, ¿no? en sus distintas obras, y esa secuencia que se da en el héroe, sea un héroe anónimo, sea un héroe legendario o histórico, porque se da en Jesucristo, se da en Mahoma, se da en Mitra, se da en Buda, se dan tantos, es decir, es aquel que sale, pues decirlo así, un poco de su cascarón, sale buscando precisamente primero el conocimiento del mundo que le rodea, tiene por supuesto que pasar una serie de pruebas, de iniciaciones, se encuentra con enemigos, se encuentran con aliados, en el caso de Jesús no hay dragones por medio como pasa con otros héroes legendarios, pero sí hay demonios, ¿no? A los que tiene que combatir y tiene que hacer, pues por decirlo así, ese viaje del héroe, ¿no? Que Joseph Campbell fue reflejando en 17 etapas que luego se quedaron resumidas en 12 y que, por cierto, es la misma estructura que siguen muchísimos guiones cinematográficos en películas de Hollywood. Bueno, al final, cuando tú vences al dragón, vences al demonio, vences un poco pues al enemigo, sea el que sea, ¿no? A los 4 elementos de la naturaleza, al final tú te conviertes más sabio y esa sabiduría la tienes que compartir con el resto de la gente, que es lo que hace el héroe. Es decir, el héroe es un ser de luz que al final vence a un ser de oscuridad, sea el que sea, y a partir de ahí transmite ese conocimiento. Bueno, pues en definitiva, desde este punto de vista mitológico, legendario, Jesús cumple perfectamente ese mismo patrón. Igual que ya te digo que otros mismos héroes que también nacen en una cueva, que también nacen de una virgen, que nacen un 25 de diciembre, que al final mueren, que al tercer día resucitan. Es decir, es una constante que también dentro de la mitología egipcia, como tú bien conoces, se produce y tendría una equiparación, pero además muy análoga al mito de Osiris, ¿no? Como al final mueres desmembrado, se tiene que recuperar todo eso, precisamente para que su resurrección genere una nueva etapa, un nuevo periodo de salvación. En el fondo estamos hablando de un dios solar y hay un enemigo que al final el hijo Horus es el que tiene que vencer a Set, que en el fondo representaría, ¿no? la parte más salvaje, la parte más material, la parte más oscura, más densa, para que una vez más el mundo se renueve. Es decir, que aquí entraremos en simbología, pero también entraremos en arquetipos, que en el fondo es común a muchísimas religiones. Dentro del mundo occidental es verdad que la religión imperante es el cristianismo, pero no olvidemos que el cristianismo bebe de muchísimas fuentes paganas, de muchísimas fuentes anteriores, bebe muchísimo de la mitología romana. No olvidemos que el 25 de diciembre se estaba celebrando el culto al sol Invictus, se estaba celebrando el culto a Mitra, es decir, que también bebe de fuentes egipcias, en fin, toda la iconografía que tiene Isis, que tiene Osiris, que tiene Horus, que tiene San Jorge lanceando al dragón, en fin, que bebe también de la mitología babilónica, sumeria. Entonces, desde este punto de vista, está claro que el cristiano no va a dejar de ser más cristiano por esta razón, pero sí va a tener más conocimiento. Y por lo tanto, Jesús, como Dios solar, como héroe, salvador, ¿de qué? De lo que tú quieras, llámalo pecado, llámalo redención, llámalo lo que quieras. En el fondo está predicando un nuevo mundo y que este mundo material que vemos no es el único, que hay otro mundo invisible en el que se puede llegar o alcanzar en función de nuestras obras. Lo que decía al final Buda y lo que decían los grandes maestros del mundo religioso. Es decir, haz las cosas por sus frutos y en función de lo que tú hagas, en función de las semillas que vayas sembrando, efectivamente esa será tu recompensa. Luego puedes creer en un más allá, en un infierno, en un purgatorio o en un paraíso, pero en definitiva lo que te están diciendo es que esto no termina aquí, que esto es una fase, esto es una especie de transición hacia otro lugar, cada uno ya que crea lo que es el otro lugar.
Mira, fíjate, siempre acabamos este cronovisor recordando e invitando, ¿no?, a los seguidores de Ser Historia que también, ¿no?, se hagan eco de ese trabajo que estáis haciendo en Podium Podcast a través de La Escóbula de la Brújula, ¿no?, un podcast espectacular en el que también pues aportáis mucha información para construir un poco el entendimiento, ¿no?, que tenemos que tener de nuestro propio pasado, sin dejar de lado y sobre todo sin ver desde un punto de vista peyorativo, ¿no?, que mucha gente dice, no, es que Jesús no existió. No, perdón, Jesús sí que existió. Quizás lo que podemos poner en duda fue la existencia de Jesucristo, que es parte de nuestro acervo cultural, que es parte también de ese escenario en el que todos crecemos, en el que todos hemos crecido y que enriquece, ¿no?, desde el punto de vista histórico, arqueológico, cultural, legendario, mitológico. Son todo elementos, son parte de los pilares, ¿no?, del ser humano en el mundo en el que vivimos, ¿no? Y no hay que dejar de lado en absoluto esta tradición tan hermosa que en definitiva le da color, ¿no? Le da color, le da humor también, como podemos ver con muchas de estas reliquias que a lo largo de la Edad Media hasta el presente se han presentado como parte de esa realidad que seguramente no, seguro nada tienen que ver con la realidad que trascendió, pero que, insisto, marcan un poco, ¿no es así, Jesús?, el devenir de nosotros mismos. Sí, mira, una de las cosas que yo creo que une, ¿no?, a La Escóbula de la Brújula con Ser Historia es nuestras ansias de conocer, de saber. Es decir, queremos saber quiénes somos nosotros como raza, como humanidad, cómo somos como individuos, en qué mundo vivimos, cómo es este planeta, es decir, lo que nos rodea, saber algo más de nosotros. Y para saber algo más de nosotros, evidentemente tenemos que escarbar la historia, pero tenemos que escarbar en la antropología, en la arqueología, en la mitología, en las leyendas. Es decir, hay que tener una mente amplia, hay que desplegar nuestras antenas, nuestra percepción a otros ámbitos. Es decir, hay algunos, pueden ser ridículos, sabemos lo de las reliquias, cómo se fabrican, cómo se comerció con ellas, cómo se ha abusado de la credulidad de mucha gente. Vale, eso lo sabemos, pero eso no quita un ápice a nuestro conocimiento, porque el creyente, el fiel, el devoto, que crea en Jesucristo, también es necesario que sepa cómo las reliquias han influido para bien y para mal en muchas de esas creencias. Entonces, todo eso, en definitiva, lo que nos hace es ser un poco más sabios, ser un poco más conscientes en el momento y en el lugar en el que vivimos. Y a partir de ahí, cada uno que tome sus propias decisiones. Nosotros, en el cronovisor, igual que en el programa de La Escóbula de la Brújula, lo que damos es pistas claves. Entrevistamos a gente que sabe más que nosotros y que a su vez nos proporciona también un tipo de información. Y toda esa información bien elaborada, bien asociada y sobre todo bien digerida, al final es lo que nos hace ser un poco más sabios. Es lo del viaje del héroe. Y cuando más sabio eres, más feliz te encuentras de entender ciertas claves que hay mucha gente que no acaba de pillar, ¿no? Por eso muchas insatisfacciones que existen, ¿no? De no, es que yo no entiendo qué hago yo aquí, o por qué, si Dios es tan bueno, permite que haya maldades, o que haya muertes, o que haya epidemias y cosas de este tipo. Es decir, yo creo que para eso estamos aquí, para saber algo más, y una vez que sabemos algo más y experimentamos también un poco con nuestra realidad, luego compartirlo. Yo creo que ese es el verbo precioso de compartir lo que sabemos de la mejor manera que sabemos. ¿Qué es esto? Dando aceite a nuestro cronovisor, yendo a ciertos lugares, a ciertas épocas, y luego contarlo de la forma que tú y yo sabemos contarlo. Desde luego que sí. Compartir es vivir, desde luego, ¿no? Y parte de la maravilla que tiene nuestra vida es precisamente no solo disfrutarla, ese día a día, ese momento a momento, ese presente, sino también hacerse eco de todo lo que no solamente nosotros hemos vivido, sino un montón de personas antes que nosotros que nos han dejado un legado del que poder disfrutar en el presente y en el pasado. Como siempre, Jesús Callejo, crononauta, feliz Navidad y muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti por hacer realidad Ser Historia, que estos cronovisores sigan adelante, seguiremos un año más y por supuesto siempre compartiendo felicidad, pero también sabiduría. Pero fue bajo otro título que expandí mi nombre y el poder de mi pueblo hasta los confines del mundo conocido.
Un mundo que temblaba ante la sola mención de mi verdadero nombre. Gengis Khan. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia, pasamos de página y a continuación vamos a escuchar la sección de esos discos con historia, de esa historia de los discos de nuestro compañero Miguel Lázaro. En esta ocasión aborda un tema muy singular. Viajamos al año 1973 para hablar de Headhunters, el cazatalentos, uno de los discos más importantes en la carrera de Herbie Hancock. Viajamos otro episodio más, y no es intencionado, al año 1973. El rock, el pop y el rhythm and blues son el sonido de este año, capturado por otros discos con historia que ya han pasado por aquí, de Pink Floyd y Mike Oldfield, pero también muchos otros de Bowie, The Who, Led Zeppelin, Stevie Wonder, Elton John, Wings, Genesis, Rolling Stones, Yes, Cam, Marvin Gaye y un impresionante etcétera. ¿Quién esperaba que un disco de jazz viniera para plantar cara? Herbie Hancock tenía 33 años en 1973 y para muchos ya lo había sido todo en la música. Niño prodigio del piano, que tocó con la Sinfónica de Chicago con 11 años, que se unió al trompetista Donald Byrd con 21 para firmar después con la discográfica Blue Note y editar una brillante lista de discos, y entre medias formar parte con 23 años de la banda de Miles Davis, casi nada. Su trayectoria en solitario empezó en el jazz clásico y se fue desplazando hacia terrenos experimentales, terminando en su trilogía llamada Mwandisi, compositor en suajili, donde exploró todo lo que le quedaba, junto a su formación sextant. Y entonces, tras descubrir gracias a su bajista el budismo de la rama Nichiren, decidió que las cosas debían ser más sencillas y que su objetivo era, en sus propias palabras, hacer feliz a su público. Así que formó un nuevo grupo, en el que mantuvo al saxofonista Benny Maupin, y se añadieron al bajo Paul Jackson, a la gloriosa batería Herbie Mason y a las percusiones Bill Summers. La idea era hacer un disco funk, influidos por la marea creada desde ya hacía años por Sly Stone, Curtis Mayfield y sobre todo James Brown. Pero resultó que no, que al final hicieron un disco de otra cosa, o más bien dicho, de muchas cosas que nadie había juntado antes de esa manera. Pero en la tierra, en la base, estaba el funk. Y arriba, en el cielo, estaba el jazz. Entre medias, un grupo de músicos volando, gracias a un Hancock atrapado en sus teclados, Fender Rhodes, su brillante clavinet y sobre todo sus dos sintetizadores ARP, que nos regalan momentos históricos irrepetibles. Pero no solo de Hancock vive el disco con historia de hoy, porque Benny Maupin pega en toda la cara con toda su colección de instrumentos de viento. Paul Jackson nos fija a tierra con un bajo que en momentos parece una guitarra. Bill Summers aporta una colección de percusiones que incluye hasta botellas de cerveza. Y, por favor, Herbie Mason es que uno no sabe ni qué decir. Esa batería, ese tiempo, ese groove, alabadas sean esas baquetas. La portada del disco con historia de hoy, Headhunters, presenta a los 5 músicos con un Herbie Hancock disfrazado tras elementos electrónicos y de estudio de sonido. El disco comienza con la apabullante pieza Camaleón, y una línea de bajo sintetizada que se sostiene sirviendo como base. Pero no pasa mucho tiempo sin que entre ese groove de batería que parece que casi se sale del compás y que si no te hace mover el pie o la cabeza es que no estás vivo.
Llega después el bajo eléctrico que suena como una guitarra y Herbie aparece con el clavinet. Y aquí lo tenemos, funk. Pero otro tipo de funk, porque de repente aparece la melodía principal y perdón, ¿esto exactamente qué es? Y no te queda otra que sentarte y escuchar porque el disco con historia de hoy no es para ponerlo de fondo. El primer tema de Headhunters dura 15 minutos y contiene solos de Hancock alucinantes, pero desde luego de lo más sorprendente es lo que sucede casi en el minuto 7 cuando a Herbie se le atasca el control de pitch bend, que suele ser una palanca o una rueda que está en la parte izquierda de los sintetizadores y que permite subir o bajar el tono. Y el sinte se le quedó fuera de tono, con el control atascado, hasta que no lo volvió a colocar, y así se quedó en la grabación. David Rubinson, coproductor del disco, decía que el jazz fusión significa gente blanca tocando música negra. Pero Herbie declaraba tras el éxito de Headhunters: sí, tengo una audiencia blanca mucho mayor, pero también estoy teniendo una audiencia negra que nunca había tenido. Por fin he conseguido llegar al público negro con una música con la que se sienten identificados. El segundo tema del disco con historia de hoy, Watermelon Man, es una versión de un tema de Hancock de su disco debut, Taking Off, del año 1962, y que ya se había convertido en un clásico y en un estándar del jazz. El motivo principal con el que comienza Watermelon Man está tocado soplando en botellas de cerveza afinadas, al que luego se unen multitud de elementos percusivos y tonales con claras influencias africanas. De nuevo, el groove de batería nos lleva a donde quiere, con rupturas rítmicas brillantes y Herbie está hinchado con unas interpretaciones abrumadoras. El arreglo del tema es exquisito y termina de nuevo llevándonos a África para enlazar con el siguiente tema, Sly. Dedicado a Sly Stone, fundador de Sly and the Family Stone, grupo creador e impulsor junto con James Brown y con Parliament del funk de finales de los 60 que fue desarrollado en plenitud en los años 70. El tema de 10 minutos comienza presentando una serie de motivos rítmicos absolutamente funk, entre los que intercala desarrollos jazzísticos, para entrar en una improvisación experimental de unos 6 minutos sobre la misma armonía, con solos alternados de saxo y Rhodes, sostenidos por el bajo, la batería y las percusiones, que sin dar un respiro mantienen arriba el listón hasta que vuelven a los motivos musicales iniciales. Y por último, Vein Melter, el tema de tiempo más lento y que se acerca más a los anteriores trabajos y sonido de Herbie. El disco con historia de hoy termina con un acorde sorpresivo que invita a la reflexión mientras el bombo sigue marcando el tempo hasta el final. No recuerdo cómo llegó a mis manos el disco con historia de hoy, pero fue el primer disco que escuché de Herbie Hancock. Muchas veces el primer disco que escuchas de un músico o un grupo es definitivo para engancharte a su discografía o no. Ahora sé que gracias a eso, casualidad o más bien causalidad, tiempo después tuve el interés de escuchar la conferencia que dio Herbie en 2014 en la Universidad de Harvard, titulada Budismo y Creatividad, y que cambió mi vida. Así que hay discos con historia, a veces con la historia de cada uno de nosotros, y otros que te cambian la historia. Si te animas a contarme la tuya o quieres saber más, puedes encontrarme en miguellázaro.com y gracias por escucharme. Son los principios los que marcan una vida de rectitud. El primero que aprendí al entrar en la orden es que cada hombre es dueño de su alma. Yo, Jacques de Molay, último gran maestre de la Orden del Temple, lo soy de la mía.
Cuando nuestro Señor me juzgue ante las puertas del cielo, solo yo habré de responder por mis actos o mis palabras. Los templarios somos soldados de Dios y como tales seguimos el ejemplo de Jesucristo. Tomamos los votos de pobreza y de castidad y solo obedecemos al sumo pontífice. Estos son nuestros principios. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Se preguntarán por qué es tan escaso el arte románico en el País Vasco. Es muy sencillo. Está alejado este territorio de los dos grandes reinos repobladores, Navarra por un lado y Asturias por otro. Es un territorio boscoso y muy poco poblado. Aquí no hay grandes monasterios. Por eso, el románico que estamos viendo, como Estíbaliz, es ya de finales del siglo XII, en aquella época en que Alfonso VIII se apoderó de Vitoria y la incorporó al reino de Castilla. Si el primer románico no tuvo presencia en estas tierras, el románico pleno cuenta con algunos destacados ejemplos. A este periodo corresponde lo más antiguo de la iglesia de Santa María de Estíbaliz, aunque la mayor parte de la obra pertenece a la fase tardía del estilo, que arranca en la segunda mitad del siglo XII y se extiende a lo largo de las primeras décadas del siglo XIII. Continuamos en Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento de un documental de televisión española de José María Peridis titulado Las claves del románico, en donde hacía una breve semblanza, una pequeña introducción sobre el románico en uno de los lugares de la península quizás donde la tradición, como decía él, ¿no?, ha hecho que no fluya de una manera tan viva y sin embargo luego cuando nos acercamos allí, ahora lo hablaremos con nuestra invitada, que eso de que el románico es escueto o hay pocas evidencias de ello, pues queda un poco en evidencia, ¿no?, valga la redundancia, a través de los centenares de ejemplos, por ejemplo, que se conservan de restos románicos solamente en Álava, ¿no?, casi 250, que a mí me parece no pocos. Es cierto que en Castilla, en otros lugares de España hay mucho más seco, ¿no?, pero también la influencia, sobre todo, de la mujer en este románico del País Vasco ha caracterizado, ¿no?, uno de esos elementos singulares por las que marca un poco esa personalidad propia del románico en Euskadi, en el País Vasco. Tierra de Damas, el románico en el País Vasco, es el libro de nuestra invitada, Isabel Mellén, que ya nos está atendiendo desde Ser Vitoria. Isabel, bienvenida a Ser Historia. Muchísimas gracias, Nacho. Muy buenas. Isabel, el Peridis lo comentaba ahora, ¿no? Ese mundo quizás es románico más apartado, ¿no?, por la propia configuración geográfica, ¿no?, del País Vasco, hace que no haya tantos ejemplos, pero también esos ejemplos que hay cuentan con una singularidad y una personalidad muy propias. Efectivamente, el País Vasco es un territorio que era periférico en la Edad Media, no tanto por esa lejanía de los centros políticos, porque a nivel político sí que tiene un papel muy relevante, sino más bien por una cierta lejanía que existía de los centros de poder religioso. Eso hace que, bueno, como bien decía Peridis, pues no existan grandes monasterios en territorio vasco. El poder del obispado más cercano se encontraba en Calahorra, que está bastante lejano, además era un obispado de reciente creación y por lo tanto no tiene mucho impacto en el territorio. Y el románico, desde luego, sí que llega, pero no viene asociado a una línea religiosa, no viene de la mano de obispos o viene de la mano de grandes abades, sino que más bien son las élites locales, las élites nobiliarias que están viviendo en ese territorio, gestionando ese territorio, los que toman las riendas también de las iglesias y deciden empezar a edificar sus propios templos con ese estilo románico, pero claro, dejando una huella diferente y una huella muy especial. Lo decía yo también en la introducción, ¿no? Creo que hay como 240, 250 ejemplos, no solamente de románico pleno, sino de edificios que han llegado hasta nosotros con alguna huella, ¿no?, de esa Edad Media, de esos siglos XII o XIII, y que no son pocos, ¿no?, para una región, para una provincia como la que supone Vitoria, Álava.
Efectivamente, Álava no es un territorio muy grande, el País Vasco geográficamente tampoco, y si contamos también el resto de provincias, además de Álava, tenemos un patrimonio románico bastante amplio que llega a superar los 300 templos, ¿no? En total, más o menos, entre las 3 provincias. Desde luego no es nada desdeñable. Sí que es verdad que ha sido poco reconocido o está todavía por descubrir y por poner de relieve, pero es más bien por una cuestión historiográfica, digámoslo así, ¿no? Ha habido más estudios, o se han preocupado más por esos grandes centros de poder religioso o aquellas grandes obras románicas, catedrales románicas, o lugares que quizá llaman más la atención por dimensiones o por la importancia que tuvo en la Edad Media, pero sin embargo lo que nos encontramos aquí es todo un panorama de aldeas muy pequeñas en las que cada cual tiene su iglesia románica o su iglesia que tiene algunos elementos románicos, si bien es cierto pues que con el tiempo, obviamente, y con los siglos han ido evolucionando. Algunas pues han conservado algún ventanal, alguna portada, y después pues se han hecho reformas renacentistas, etcétera. Pero ese legado está ahí. Y conservamos muchísima cantidad. Entonces, también es hora de prestarle atención, de que realmente no es un legado menor, por lo menos en número, quizás sí en efectos más estéticos o llamativos, pero nos está contando una historia interesantísima en la que precisamente son las mujeres las protagonistas. Entonces, ahí está lo interesante del románico en el País Vasco. Y eso es lo que ahondas, ¿no?, en tu libro Tierra de Damas, el románico en el País Vasco, en donde la mujer, ¿no?, desempeña un papel primordial a la hora del desarrollo, ¿no?, de este estilo artístico. Claro, así es. Realmente cuando yo comencé la investigación que me llevó a escribir este libro, intuía, por lo menos tenía algunos casos bien claros a través de la documentación en los que sabía que había habido mujeres poderosas detrás de la construcción de algunos templos, ¿no? Como puede ser el caso del santuario de Estíbaliz. Sin embargo, me llevé mucha sorpresa porque encontré muchísima más información de la que yo esperaba en un inicio, que me lleva a concluir que efectivamente el hecho de que las mujeres construyesen, las mujeres de la nobleza, insisto, ¿no?, siempre son mujeres que tienen recursos económicos, poder necesario para poder hacer todo ello, fueron las que estuvieron detrás de la construcción de este tipo de edificios como matronas o como mecenas. Y es que el rol de género que tenían estas mujeres, es decir, el hecho de que fuesen mujeres y de esa clase social determinada, las empujaba a practicar el matronazgo, que es este mecenazgo artístico que en el caso vasco, en esta época, en el siglo XII y principios del XIII, se concreta en la construcción de iglesias que iban a ser iglesias propias. No pertenecían a ninguna red parroquial, no pertenecían tampoco a ningún monasterio, sino que cumplían una función muy relevante para estos linajes. Eran, al final, las iglesias donde iban a mostrar su poder a través de ellas, donde iban también a obtener beneficios económicos a través de las rentas y, sobre todo, que iban a ser usadas en este contexto como panteones familiares, como lugares donde enterrar al linaje. Entonces, la cuestión de la muerte, la cuestión de la gestión de este tipo de patrimonio religioso, etcétera, era algo que recaía específicamente en las damas de la nobleza. Es llamativo, ¿no?, porque, bueno, Isabel Mellén, tú eres filósofa, eres historiadora del arte, con este libro también, Tierra de Damas, rompes un poco una lanza con un arquetipo, incluso me atreveré a decir hasta que frívolo, ¿no?, que la historiografía en las últimas décadas, en el último siglo, ha marcado un poco en ese sentido, ¿no?, en el vínculo de la mujer con el románico. Lo hemos comentado en otras ocasiones aquí en Ser Historia, cuando se hablaba de esas representaciones eróticas, ¿no?, de hombres y mujeres, pero siempre, claro, por esa mentalidad un poco machista que hemos tenido en la interpretación del arte en los últimos años, se veía, ¿no?, el lado más pecaminoso en el lado de la mujer, y sin embargo estás ofreciendo por tus investigaciones un papel mucho más noble, mucho más real, ¿no?, el de la mujer por medio de la sponsorización del patrimonio, ¿no?, de estos grandes monumentos románicos. Claro, desde nuestros siglos, digamos que hemos volcado, sin darnos cuenta, parte de nuestra mentalidad hacia el pasado. Y esto, la labor de los historiadores e historiadoras, es nuestro día a día. O sea, no podemos abstraernos de lo que es nuestro presente e inevitablemente vamos a trasladar, sin darnos cuenta, pues algunas categorías hacia el pasado. Lo que ha sucedido es que venimos de una época que ha sido muy misógina, sobre todo el siglo XIX-XX, ha sido extremadamente misógino, mucho más que la Edad Media en muchos sentidos. Por lo tanto, pues muchos historiadores e historiadoras han cogido algunas características de nuestra sociedad sin darnos cuenta, que las tenemos ahí metidas en la cabeza, y las hemos trasladado hacia la interpretación, en este caso, de las imágenes medievales. Además, para apoyar un poco ese discurso,
se ha hecho un poquito de trampa, ¿no? Porque hemos recurrido a una serie de fuentes del pasado que interesaban o que encajaban con esa mentalidad misógina. Por ejemplo, es un clásico recurrir a fuentes bíblicas o recurrir a escritos pues del ámbito eclesiástico para justificar esa visión negativa que muchas veces imponemos sobre las imágenes de mujeres en la Edad Media, sobre todo en los edificios románicos. Claro, es un ámbito, el de estos hombres religiosos, que en esa época, en el siglo XI, XII, y posteriormente también, es extremadamente misógino. No respeta a las mujeres, desde luego, tiene unas opiniones muy negativas sobre ellas, y hemos extrapolado esa pequeña opinión que tenían los monjes, que la desarrollaban en un ámbito muy cerrado dentro de los conventos, y la hemos extrapolado a toda la sociedad medieval. Y desde luego el mundo laico funcionaba con otras reglas muy distintas, sobre todo el tema de las clases nobiliarias, donde las mujeres cumplían un papel fundamental y ejercían también un rol político dentro de la familia y dentro de su sociedad, y hemos asimilado que esa opinión de unos determinados monjes era extrapolable a todo, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo hemos pensado también erróneamente que esas iglesias, de algún modo, siempre tenían el beneplácito de algún sacerdote, de algún clérigo, de algún obispo detrás. Y el caso es que en el País Vasco, por lo menos, en más lugares también intuyo que, por la documentación que he podido manejar, que la tendencia es similar, pero sobre todo este caso de estudio es muy bueno porque podemos ver incluso que las élites locales estaban en rebeldía contra el obispado de Calahorra. De hecho, hay una excomunión generalizada a todos los alaveses y alavesas porque no dejaban que el obispado metiese mano dentro de sus iglesias privadas. O sea, es una cuestión que era central para estas élites, y podemos estudiar muy bien el influjo de estas mujeres en la iconografía. Uh-huh. Entonces, claro, si eran ellas las que estaban decidiendo qué es lo que se iba a colocar en sus iglesias, es que es imposible que ellas se quieran poner a sí mismas de pecadoras, de lujuriosas, de malvadas. Uh-huh. Hemos puesto una opinión que no es la suya. Desde luego que sí, y además lo interesante, ¿no? Imagino que de tu investigación es ese elemento humano, ¿no? De volver de la oscuridad que la historiografía ha ocultado con un denso velo, la biografía, ¿no? Y el protagonismo de estas mujeres. Te hemos escuchado antes, ¿no? Decir que lógicamente eran mujeres que pertenecían a un estrato social elevado, ¿no? de la sociedad del País Vasco en esta Edad Media, pero conocemos sus nombres, sabemos quiénes eran estas mujeres. Pues sobre todo podemos conocer los nombres y un poco la estrategia que se escondía detrás del santuario de Estíbaliz. Porque, claro, al final el santuario de Estíbaliz es la joya del románico vasco, es la iglesia más importante que tenemos en este territorio, que nació precisamente con la intención de ser un centro de poder religioso benedictino, pero que fue patrocinado, o bueno, se hizo bajo el matronazgo de las mujeres de la Casa Haro, concretamente de dos, de Toda López y María López, que son madre e hija. Y ellas esconden una estrategia política interesantísima detrás, porque no hacen este monasterio por cuestiones de fe. Además, este monasterio va acompañado de la primera villa que se funda en toda Euskadi, Villafranca de Estíbaliz, y de todo pues un señorío abadengo con el que iban a dotar, ¿no?, a este lugar. Es un proyecto muy potente. Y bueno, indagando un poco en las mujeres Haro, en todas las estrategias que las antecesoras habían tenido en relación con las iglesias, cómo las gestionaban, cómo las manejaban, qué fundaban, algunas rentas también las donaban a monasterios, a cuáles y por qué, he podido desentrañar un poco cuáles eran las intenciones de estas mujeres Haro. Y no son otras sino introducir la orden benedictina cluniacense en territorio vasco, del mismo modo que lo estaban haciendo, por ejemplo, Constanza de Borgoña y Alfonso VI en sus territorios peninsulares. Es decir, son vasallas de las principales monarquías de su tiempo, y lo que hacen es seguir la política religiosa de sus reinas y reyes, tratar de implantarla en el territorio y de ese modo poder conseguir beneficios para su linaje. Y esto es una estrategia política además de muy largo alcance, que deja su reflejo en los edificios de toda Euskadi, porque si tuviéramos que elegir dentro de la variedad que nos ofrecen las iglesias románicas vascas un estilo por antonomasia, tendríamos que decir que son las copias de Estíbaliz lo que predomina. Es decir, casi todo el románico que tenemos, o el de unas zonas bien delimitadas donde estaban el poder del Haro bien manifiesto, tenemos iglesias en las que se trata de replicar mediante la iconografía lo que vemos en el santuario de Estíbaliz. Eso nos habla del influjo y el poder de estas mujeres para, a su vez, involucrar a todas las vasallas o a todas esas redes clientelares que tenían dispersas por todo el territorio para que efectivamente
fuesen reproduciendo también esa política familiar, cada uno en su aldea, en su pueblo, en su región, en su zona. ¿Y hasta dónde llegaba el papel de la mujer, en este caso de la familia Haro, de estas mujeres, Toda y María López, por ejemplo, madre e hija, en esta pues en esta relación, ¿no?, con el mundo del románico? Yo no sé si solamente era o hay documentación para demostrarlo, ¿no?, desde el punto de vista de un aporte económico para poder construir un edificio y poder construir materiales, o incluso también ellas tuvieron la inquietud incluso de acercarse a los diseños, a los temas que se debían de tratar en la iconografía, desde un punto de vista más arquitectónico, más artístico. ¿Conservamos documentación que nos hable quizá de estos detalles o no? Lamentablemente no, y esto es algo que nos gustaría en el románico en general. Es una época en la que si tenemos noticias de las iglesias suelen ser noticias pues de donaciones o más a nivel administrativo. No tenemos generalmente ni descripciones ni tampoco, ojalá, tuviéramos documentos en los que se nos dice pues que la iconografía que han elegido es esta por estos motivos, ¿no? Tenemos la evidencia ahí y nos cuesta de algún modo reconocerla. En el caso del santuario de Estíbaliz sí que hemos podido comprobar por la calidad de los talleres que estaban allí participando, por el hecho de que se creó una villa denominada Villafranca, villa de francos o franceses, en la que se trajo población del otro lado de los Pirineos para repoblar, y también las vinculaciones que tiene esa iconografía con la zona de Borgoña francesa, donde está la casa madre, Cluny, que efectivamente estas mujeres quisieron hacer una copia de Cluny en miniatura, en mitad de la llanada alavesa. O sea, la cita a la casa madre de cluniacense está ahí, se ve claramente en la iconografía que nos ha llegado, etcétera. Pero es un lugar un poco especial, porque iba a ser un monasterio, por lo tanto, la iconografía que vemos en los capiteles del interior, que son una maravilla, va enfocada y dirigida exclusivamente a los monjes que la van a usar. Aquí quizá no se ve tanto la huella de estas mujeres en la iconografía, pero tenemos otros casos, como por ejemplo la iglesia de Alaiza, también en la llanada alavesa, en la que ahí se nos representan en las pinturas murales espectaculares que tenemos del siglo XII toda la panorámica de estas clases sociales y de sus roles de género. Vemos mujeres, vemos hombres, caballeros y damas altas de la misma clase social que están haciendo, los hombres practicando la guerra, las mujeres realizando actividades y rituales de prestigio para ellas y donde se nos muestra todo su poder. Y la iconografía que tenemos en el País Vasco, sobre todo de estas iglesias privadas gestionadas por damas, se representan constantemente a sí mismas, a sus esposos, a sus familiares. Tenemos infinidad de retratos que nos hablan de ese mecenazgo de las mujeres a través de las iglesias y sobre todo trasluce sus preocupaciones, sobre todo pues en torno a la fertilidad, a la cuestión siempre problemática de los partos y en el fondo exponen toda la propaganda de su linaje. Has hablado de las pinturas de Alaiza. Yo recuerdo que las conocí y las pude visitar para grabarlas para televisión, para un reportaje de Cuarto Milenio, y a mí me cautivaron, ¿no?, por la estética tan distinta, ¿no?, a todo lo demás, ¿no?, esas figuras tan esquemáticas, ¿no?, y representando pues temas que no son afines, ¿no?, a otros tipos, ¿no?, de representaciones del arte románico. Recordemos que estas pinturas aparecieron quitando la capa blanca, ¿no?, que las cubría de cal en el ábside de la iglesia, y aparecieron, como has mencionado, Isabel Mellén, pues escenas de guerra, escenas de peregrinos, había creo que incluso elementos de un zodiaco, todo muy extraño, ¿no? Has sacado a colación, aparecen hombres y mujeres también. ¿Tú cuál crees que es el significado de estas pinturas tan extrañas? Pues es uno de los casos principales que estudio en el libro Tierra de Damas, precisamente por su elocuencia visual. En este caso, a diferencia de Estíbaliz, no tenemos una documentación que nos diga qué familia pudo estar detrás, pero lo que tenemos es un edificio que indudablemente ha tenido un uso muy privado a lo largo de los siglos, es decir, tiene elementos que son propios de la arquitectura civil dentro de un edificio indudablemente religioso, y sobre todo la temática de las pinturas es que es absolutamente laica. No vamos a encontrar ni un solo elemento que podamos relacionar mínimamente con la religión. Y de hecho, aunque hoy en día sea una excepción, porque es las únicas pinturas así de completas que nos han llegado de ese estilo artístico y además pintadas solamente en color rojo, en un solo color, realmente tenemos muchísimas más en el País Vasco, no tan buenas como ejemplo, pero por ejemplo en Añoa, en otra iglesia cercana, vemos parte de la serie a un castillo de la misma época que se ha conservado en una iglesia románica. Por lo tanto, debía ser un tema mucho más frecuente de lo que nos suponemos hoy en día, al menos en esta región del País Vasco en concreto.
Y en esas pinturas lo que se nos muestra son única y exclusivamente escenas de la vida cotidiana de la nobleza, de hombres y mujeres. Y además, si nos fijamos, por ejemplo, en los rituales femeninos, que he podido desentrañar también gracias a esta investigación, hay 2 de ellos que tienen que ver con iglesias. Es decir, hay 2 iglesias representadas en las pinturas de Alaiza y las 2 tienen que ver con el mundo funerario y son las mujeres las absolutas protagonistas. Es decir, nos está diciendo ella esas pinturas de forma visual que eran ellas las principales usuarias de estos templos y sobre todo para qué los utilizaban. Para los enterramientos propios de su linaje, para hacer allí los rituales de difuntos que estaban obligadas por rol de género también y clase social, y al final tenemos que imaginarnos que son espacios en los que ellas eran las principales usuarias, las principales gestoras, las que estaban allí habitualmente pues haciendo misas de difuntos, llevando ofrendas, etcétera, ¿no? Cuidando, limpiando las tumbas. Era un espacio muy propio. Entonces, las pinturas de Alaiza las tenemos que encuadrar indudablemente dentro de ese ámbito funerario. De hecho, aparte de aparecer representado directamente un funeral, tenemos también incluso un intento de asesinato. No sabemos si llegó a buen término o no ahí en las bóvedas. Y todo nos remite a ese uso funerario de panteón de una familia hoy en día desconocida, pero que esperemos que algún día podamos deducir, no hay documentación directa, pero quizá deducir más o menos quién podría estar detrás de ese proyecto. Pero es un caso que nos habla de que eso era lo habitual, lo común en estas tierras y no las representaciones religiosas, por ejemplo. Desde luego que la historia es sorprendente, ¿no? A medida que te vas fundiendo casi con la historia, ¿no? Sumergiéndote en este pasado, como hemos hecho nosotros en estos minutos, gracias a nuestra invitada Isabel Mellén, filósofa, historiadora del arte y autora de este libro, Tierra de Damas, ¿no? El románico en el País Vasco, en donde da un giro de tuerca a esa interpretación que se ha hecho del arte, no tanto desde el punto de vista estético, sino también de las personas que hay detrás, ¿no? Que siempre hemos visto quizás el lado más masculino y el papel de la mujer pues sobra, ¿no? Sobra las evidencias, ¿no? Para demostrar la importancia del papel que desempeñó en su momento, en esta Edad Media en el País Vasco. Isabel Mellén, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho, es que ricasco. Tutankamón, joven faraón perteneciente a la dinastía XVIII de Egipto, cuyo nombre original Tutanjatón significa imagen viva de Atón. Reinó durante tan solo 10 años. El restaurador, el armonizador, el tesoro de su tumba. Carter, se da cuenta de que nadie ha entrado aquí en 3000 años. El tacto de la pared húmeda, el pequeño aire gélido, las siluetas de las estatuas, el silencio casi místico. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Hace unas semanas, en nuestra sección de noticias aquí en Ser Historia, abordábamos el comienzo de la nueva campaña, 30 años casi después, en Oxirrinco. Una campaña codirigida por Esther Pons y junto con la codirección también de Maite Mascort, bueno, que de una forma brillante han estado trabajando el último mes en Egipto, entre estas fechas de noviembre-diciembre de 2021. Pues bien, hace unos días todos los medios de comunicación del mundo se hacían eco del sensacional descubrimiento realizado por este equipo español en el yacimiento de Oxirrinco, en el Egipto Medio, un emplazamiento con una riqueza histórica realmente sorprendente, pero que en esta ocasión ha dado la campanada, podríamos decirlo así, con un hallazgo realmente singular, curioso, y es lo que le ha hecho, como digo, aparecer en todos los medios de comunicación: la presencia
de una serie de lenguas de oro en el interior de algunas momias aparecidas en esta necrópolis de Oxirrinco. Hemos hablado con Esther Pons, ella es directora del Departamento de Egiptología del Museo Arqueológico Nacional. Hasta allí nos hemos trasladado para hablar con ella sobre su trabajo como codirectora de la misión española en Oxirrinco, en esta excavación tan sensacional que, como digo, en los últimos días ha dado tanto de qué hablar. Esther Pons, bienvenida de nuevo a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Acabáis de regresar de Oxirrinco, una campaña muy exitosa, lo hemos visto en todos los medios de comunicación, no solamente nacionales, sino también internacionales. ¿Qué es lo que más destacarías del trabajo de casi un mes de campaña en Oxirrinco, en este lugar tan increíble, con una historia, lo comentábamos en la sección de noticias hace unas semanas? ¿Qué es lo que más destacarías de esta nueva campaña? Pues bueno, nosotros comenzamos a trabajar el día 8 hasta el día 10, del 8 de noviembre hasta el día de diciembre. Y bueno, sobre todo hay dos aspectos muy importantes, o dos hallazgos muy importantes. Por un lado, dos tumbas que encontramos de época casi final saíta. Una de ellas estaba abierta, saqueada, pero sin embargo en su interior había un sarcófago de piedra antropomorfo, femenino, y la tapa estaba desplazada, el cuerpo estaba algo destrozado, pero había muchas cuentas de collar y canutillos pertenecientes a la malla funeraria que cubría el difunto, y un amuleto encontramos de un reposacabezas, ¿no? Pero justo en paralelo a esta tumba encontramos una tumba cerrada, sellada, que es muy difícil en Egipto encontrarla, porque normalmente ya lo han saqueado en la antigüedad. Y tenía en su interior, cuando la abrimos, tenía en su interior un sarcófago de piedra antropomorfo, en este caso masculino, de bastante buena factura. El individuo, por supuesto, estaba en su interior momificado y estaba cubierto con gran cantidad de cuentas y canutillos, también de la malla funeraria. Pero como la momia estaba en mal estado, porque con el tiempo se había ido deteriorando, sí pudimos comprobar la cantidad de amuletos que tenía entre las vendas. Encontramos alrededor de 23, 24 amuletos, aparte de un escarabeo de corazón, etcétera, de muy buena calidad, eso sí. Y estaban dispuestos parte del ajuar funerario, los 4 vasos canopos, 2 a 2, y estaban dispuestos en una oquedad en el lateral este y oeste de la tumba, como tienen que estar, y además con las cabezas dispuestas en la dirección norte-sur, este y oeste, como con las vísceras en su interior, por supuesto. Había 399 euseptis en la cabecera en el área de la cabecera del sarcófago, y también una gran jarra completa con restos de un tejido, pero ya estaba bastante deteriorado, que posiblemente sirvió para la momificación. Estamos hablando de la época saíta, uno de los últimos estertores, ¿no?, de la historia de Egipto, siglo VII, VI, más o menos antes de nuestra era. Sin embargo, Oxirrinco siempre se ha caracterizado por, al igual que sucede con todos los lugares de Egipto, con tener un espectro, ¿no?, cronológico muy amplio en el tiempo, ¿no? Sí, Oxirrinco, que es uno de los 5 yacimientos más grandes que tiene ahora Egipto, abarca un amplio marco cronológico que va desde la época saíta, que sería el 664 antes, hasta la época cristiano-bizantina, hasta el siglo VII, que más o menos mediados del siglo VII, que es cuando comienzan a llegar los árabes a Egipto, ¿no? Pero, por supuesto, encontramos no solamente cristiano, encontramos el mundo grecorromano, que es muy importante, y el mundo persa. Y en este caso, en el mundo grecorromano, sobre todo en la etapa romana, en este año hemos encontrado en 3 de los individuos, uno de ellos un niño de 3 años, apenas 3 años, unas láminas de oro sobre la lengua, en forma de lengua, que ya teníamos otras de hace ya algunos años, y me parece en total tenemos ahora 14 o 15 láminas de oro, que las depositaban en la antigüedad, sobre todo porque el oro es inalterable y representa la carne de los dioses, y es para que no solamente el difunto pudiera hablar, sino para que el difunto, el cuerpo no se corrompiera, ¿no?, sino que se mantuviera. Y eso, hay algunos yacimientos en Egipto que también tienen, como el de Taposiris, que ha encontrado algunos en estos últimos años, me parece que tiene 3, pero en el caso de Oxirrinco tenemos 15. Entonces son muy importantes, porque a lo largo de estos años hemos podido encontrar todas estas lenguas de oro que
que representan una parte importante de esas creencias religiosas en el mundo romano, que se ve además el sincretismo entre ambas culturas, la cultura egipcia y la cultura sobre todo romana, que los personajes, muchos de ellos, están cubiertos de cartonajes, muchas veces polícromos. En algún caso hay también inscripciones en griego, tanto en relieve como en pintura, pero las representaciones de esos cartonajes tienen puesto como un relieve, representado como un relieve como si fuera una túnica romana, con las típicas sandalias romanas de dedo, etcétera, pero sin embargo la decoración de esa túnica es una temática claramente egipcia, de dioses egipcios, de personajes privados, pero egipcios, relativas al difunto, o de animales que también son, como los ureos, el toro Apis, etcétera, el dios Osiris, el dios Anubis, el dios Halcón, Isis, Neftis, todos estos aparecen representados en relieve en los cartonajes. Lo llamativo de este hallazgo es esas lenguas de oro, esas láminas, ¿no?, de este metal, lo que nos está hablando precisamente, no solamente ahora ahondaremos un poco en esas creencias religiosas, sino también en personajes principales, ¿no?, personajes importantes. Claro, es evidente que esas personas que además se enterraban, estaban momificadas, por cierto, que también era algo que influyó notablemente en el mundo romano. Ellos siguieron momificando, cosa que en época cristiana eso ya no se produce. Pues aquellas personas que debieron de ser importantes, o en el caso de los niños cuyos padres o familias debieron de ser importantes en la comunidad de Oxirrinco, pues no solamente los cubrieron con un cartonaje polícromo y muy bien decorado, muy ricamente decorado, sino que además les pusieron una lengua de oro, una lámina en forma de lengua, que además la mayoría tiene también la nervadura central, pues que es una representación de que eran personas importantes en ese momento. Y otra cosa que hemos encontrado también, un hallazgo importante, ha sido una figura en un individuo que también tenía momificado de época romana, pero que tenía abundante pan de oro sobre los brazos, sobre la mandíbula, etcétera, que nos muestra también la importancia que debió de tener este personaje en su momento. En los medios de comunicación en las últimas semanas, donde aparecía en innumerables ocasiones esta referencia, ¿no?, que es lo más llamativo, ¿no?, para la gente que no está acostumbrada a este tipo de hallazgos, que son, como decías ahora, bastante inusuales. La lengua, ¿no?, tiene ese factor mágico de permitir poder hablar, ¿no?, poder comunicarse. Una de las cosmogonías del antiguo Egipto, con el dios Ptah, que creaba por medio de la palabra, ¿no? Eso es muy, muy característico, por ejemplo, de la región de Memphis. Y todo este hallazgo, ¿no?, lo que decías ahora, ¿no?, Esther Pons, directora de la misión de Oxirrinco, el hecho de que colocar una lengua, ¿no?, permitía, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista, nosotros también viéndolo un poco antropológicamente, ¿no?, con esa superstición de comunicación en el más allá, permitía seguir viviendo después de la muerte en un entorno normal, ¿no?, conociendo la putrefacción de la carne, sabiendo que estaba esa lámina, pues se garantizaba, ¿no?, de alguna manera la pervivencia y seguir hablando, creando, existiendo en el más allá, ¿no? Sí, claro, es que la idea principal era esa, y los egipcios y los romanos, influenciados por los antiguos egipcios, creían en el más allá, en la vida eterna, y la manera de preservar el cuerpo era momificándolo, pero también eran conscientes de que eso se podía estropear, de que el cuerpo, ¿no?, dura lo que dura, y a veces las momificaciones están muy bien hechas, pero el proceso ha sido muy bueno, ha sido el correcto, pero otras veces no es tanto, ¿no? Entonces, por los propios productos que se utilicen, por el tiempo en que realicen ese proceso, y una manera de que se preserve ese cuerpo para la eternidad era con las lenguas de oro, sobre todo, o cubriendo el cuerpo como con una fina capa de oro, porque la idea es que pervivieran el más allá siempre. La vida terrenal tiene un tope, y tiene un momento de vida, pocos o más años, pero la vida eterna va a ser para siempre, y esa era la idea, que vivieran más o menos como habían vivido en su vida terrenal, pero esa vez ya para siempre. Esther Pons, ya para ir acabando, siempre sucede que todas las visiones arqueológicas dejan, ¿no?, como pequeñas guindas para el año que viene, cosas que han aparecido, cosas que pues esto ya lo exploraremos, lo investigaremos el año que viene. Oxirrinco, lleváis casi 30 años trabajando allí, tiene todavía un filón enorme, ¿no?, de trabajo para el futuro.
Pues sí, la verdad que tiene muchísimo, porque es uno de los 5 más grandes que hay en Egipto. Nosotros tenemos una parte, no podemos excavar todo el yacimiento, no tenemos autorización, pero igualmente tenemos un amplio terreno por excavar y bueno, desde luego nosotros, mi compañera Maite Mascort y yo, que somos las codirectoras de la excavación, creo que vendrán más generaciones trabajando, eso esperamos, y bueno, nuestra idea es continuar la zona que estamos trabajando ahora y ampliar alguna más, porque bueno, nos quedan desde luego en toda esa área de la necrópolis alta algunas zonas que vemos que sí que van a ser fructíferas, así que esperemos que el año que viene podamos decir que hemos encontrado no una tumba sino 2. Muy bien, Esther Pons, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. No, muchísimas gracias a ti, Nacho, por haberme invitado y bueno, y encantada, si otra vez queréis, pues nada, y el año que viene pues más. Mire vuestra merced, que aquello que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. 1972. Juegos Olímpicos de Múnich. Día 11 de lo que se suponía que iban a ser los Juegos Felices. El terror llega al corazón de Europa. El mundo es testigo de la toma de rehenes por parte de un grupo terrorista. La operación de rescate resulta un desastre. 11 israelíes son asesinados. Los supervivientes deberán vivir con este trauma. Y el espíritu olímpico ha cambiado para siempre. Los Juegos Olímpicos simbolizan la amistad, la paz, la unidad entre las naciones. Y todo eso saltó por los aires. Al menos en mi opinión. Los Juegos Olímpicos se politizaron. Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento de un documental de Canal Historia, el atentado de los Juegos Olímpicos de Múnich en el año 1972. Una de las voces decía al final del corte que quizás en esa fecha, a comienzos de la década de los 70, es cuando el deporte se politizó. Realmente la política, por desgracia, inundó el mundo del deporte décadas antes, ¿no? Muchísimo tiempo antes. Incluso también podríamos decirlo, que es una de las preguntas que iba a plantear a nuestro invitado, quizás incluso desde la antigüedad, ¿no? Desde el mundo antiguo, cuando nacen las primeras Olimpiadas. Sobre la mesa de Ser Historia, de esta máquina del tiempo, tenemos un libro que acaba de publicar la editorial Amarante, La diplomacia del estadio. Me gusta ese juego de palabras, el siglo XX a través del deporte, cuyo autor, Carlos Molina, ya comparte con nosotros micrófono. Carlos, bienvenido a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Carlos Molina es un apasionado de la historia contemporánea y sobre todo de esa influencia que ha tenido en el mundo del deporte, ¿no? Y producto de ello es este libro, La diplomacia del estadio. Carlos, yo lo decía ahora, vamos a abordar en los próximos minutos, tal y como haces tú en el libro, muchos casos, ¿no? Para intentar buscar un escenario, ¿no? Un horizonte a partir del cual explicar muchas de las cosas que han pasado en el siglo XX. Pero el deporte, ¿no? También ha estado ligado a la política desde prácticamente, lo decía yo, desde casi las Olimpiadas en Atenas, ¿no? Cuando muchos grandes deportistas pues defendían los intereses de alguna ciudad-estado, de algún grupo de personas en concreto, y también ya ahí de alguna manera se politizaba, ¿no? Sí, yo no soy un experto en los juegos de la antigüedad, pero sí es cierto que el deporte, en el momento en que pasa a ser un espectáculo de masas, deja de ser únicamente un juego. Entonces, efectivamente, los juegos en la antigüedad en Grecia comienzan con una dimensión espiritual, casi religiosa, en Olimpia, de homenaje a los dioses, y con el paso de los siglos se van convirtiendo en un espectáculo con una gran repercusión en la sociedad griega. Entonces, lo utilizan efectivamente las polis para darse promoción.
En el momento de la romanización, tengo entendido que es muchísimo más acusada esta tendencia, empiezan a jugarse incluso intereses económicos. Y de hecho, bueno, pues acá terminan, me parece, eliminándose los Juegos Olímpicos porque habían alcanzado ya una dimensión que se alejaba de lo espiritual y el emperador Teodosio lo consideró un rito pagano y ya pues se eliminaron. Y en el siglo XX se retoman, bueno, casi a finales del XIX, comienzos del XX, los Juegos Olímpicos, pero bueno, el deporte siempre ha estado ahí, ¿no? Las competiciones no tanto oficiales, quizás un poco más populares, ¿no? También tienen ese toque político, pero en tu libro La diplomacia del estadio sobre todo abarca ese siglo XX y quizás muchos de los que nos están escuchando ahora tienen en mente las Olimpiadas de Berlín, ¿no? Del año 1936, en donde Hitler se enfrenta al mundo e intenta utilizar precisamente ese estadio como un elemento diplomático y sobre todo de propaganda, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. De hecho, Hitler se encuentra con los Juegos Olímpicos ya concedidos a Berlín cuando llega al poder. Se los habían concedido a la República de Weimar en 1931, precisamente con Barcelona como principal rival. Fue curioso porque aparentemente el Comité Olímpico concede los Juegos a Berlín en lugar de Barcelona, porque en Barcelona se acababa de proclamar en España la Segunda República y se consideraba que no garantizaba estabilidad política. Se lo conceden a Berlín pensando que va a garantizar estabilidad política y en 1933 llega Hitler a la Cancillería. O sea que toda la teoría del comité se vino abajo. Y efectivamente dicen que en un principio Hitler no terminaba de ver claro lo de organizar unos Juegos Olímpicos, no era un gran aficionado al deporte, pero fundamentalmente Goebbels, su ministro de propaganda, encontró en aquello una oportunidad maravillosa para dar a conocer el régimen, la parte buena de su régimen, dar a conocer un poco todo lo que ellos querían, esa grandiosidad en la que querían instalar a Alemania, y lo aprovecharon, no repararon en gastos, construyeron un estadio enorme, a nivel audiovisual incluso fue un salto adelante también. Fueron unos Juegos Olímpicos pues en los que hubo una inversión enorme y una grandiosidad que no se había visto antes. En aquella época, ya en la década de los 30, ya se veía de qué pie cojeaba, ¿no? Hitler, hubo muchos estados, ¿no? que plantearon el boicot, ¿no? de no ir a las Olimpiadas. Sí, efectivamente. En Estados Unidos, por ejemplo, hubo un movimiento muy fuerte. Había una población judía importante en Estados Unidos y se intentó promover un boicot, pero la cosa no pudo salir adelante. Había también una tradición de darle cierta independencia a los comités olímpicos de cada país, un poco de mantenerlos fuera del gobierno y de la lucha política. Y prácticamente todos los países acabaron yendo. Irlanda renunció a ir a los Juegos Olímpicos del 36, pero no por la dictadura nazi, sino porque obligaban a los atletas del norte de la isla a competir separadamente a los del resto de la isla, a competir en el Reino Unido. Entonces por ahí hubo un boicot irlandés. Pero España también creo que solo mandó una delegación en un deporte, pero no pudieron cuajar al final los llamamientos al boicot a Berlín. Claro, porque los Juegos Olímpicos siempre han permanecido un poco al margen, ¿no? Siempre ha habido esos momentos de paz, ¿no? También, ¿no? Cuando ha habido Olimpiadas, que quizás suena un poco ingenuo, ¿no? Un poco naif, pero realmente ha sido así, ¿no? Salvo algunas excepciones, y eso marcaba también un poco el espíritu olímpico, que yo creo que en esta ocasión prevaleció, ¿no? sobre los intereses políticos. Claro, es que siempre ha existido... Corrígeme si me equivoco, ¿eh? Siempre ha existido ese debate un poco, de decir, el deporte debe estar al margen de la política, debe suponer una tregua como sucedía en la antigua Grecia, o el deporte también es una parte de la sociedad y no nos podemos sustraer a un problema social o político, y por tanto el deporte no puede ser cómplice de ese problema. Entonces ahí siempre ha existido ese debate, y en general, también por intereses económicos, ha prevalecido la idea de que el deporte debería estar aislado de los problemas políticos, y en la medida de lo posible se han evitado los boicots. No quiere decir que no hayan existido, porque en la Guerra Fría, por ejemplo, hubo varios casos, pero se suelen evitar, y suele pesar más, por una parte, el interés económico
junto con la no politización del deporte frente a lo que sería el compromiso, la lucha contra algún tipo de gobierno. Claro, a mí me ha pasado en ocasiones, yo soy egiptólogo y gran parte de mi trabajo está enfocado al mundo del Antiguo Egipto, ¿no? Y claro, en mis canales de YouTube, o aquí en el programa o en el podcast que tengo dentro de la pirámide, donde hablo del Antiguo Egipto, hay gente que dice que por qué no hablo de las cosas negativas que tiene la dictadura, ¿no? O el gobierno que hay en Egipto en la actualidad. Y yo creo que hay que separarlo, ¿no? O sea, es muy difícil, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las Olimpiadas del año 36 en Berlín, entiendo que es muy difícil porque el propio Hitler estaba ahí presente, ¿no? Pero bueno, el caso del gobierno de ahora en Egipto no tiene que ver nada con Ramsés II, ¿no? No voy a estar mencionando y haciendo acotaciones, ¿no? Porque no tiene ningún sentido, ¿no? Pero el caso de Berlín, como digo, era un poco distinto, ¿no? Era diferente y yo no sé la imagen que se proyectó en aquella época, hoy lo vemos, ¿no? Pues claro, las victorias de Jesse Owens, un atleta negro, le dio en todos los morros, ¿no? A Hitler, al nazismo, a la Alemania nazi. ¿Cómo se lo tomó Hitler todo este tipo de cosas? Porque yo recuerdo incluso que una vez Owens comentó que estando con Hitler no le había dicho ni se le había encarado, ni es más, ¿no? Se había portado de una forma educada con él, ¿no? Sí, es que como he dicho antes, Hitler tampoco parece ser un aficionado al deporte excesivamente apasionado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, iba al estadio, le gustaba darse un baño de masas, pero tampoco seguía las competiciones como algo personal. Y bueno, pues, efectivamente Jesse Owens fue a la Villa Olímpica y dice que bueno, que allí en la Villa Olímpica le trataban mejor que en Estados Unidos. Claro. Lo llegó a decir, es cierto. Sí. También es cierto que el régimen nazi ablandó bastante algunas de sus políticas, especialmente en el tema racial, durante los Juegos Olímpicos, precisamente para evitar el boicot que hemos dicho antes. Y bueno, sí, efectivamente Jesse Owens fue aclamado por el público alemán, se hizo amigo de un atleta alemán, de su rival, el rival ario, el rival alemán en raza aria con el que Jesse Owens gana el salto de longitud, fue amigo suyo durante el resto de su vida. Es verdad que muere pronto el alemán, muere Lutz Long en el frente ruso, me parece que fue unos años después, pero fueron amigos y Jesse Owens siguió siendo amigo de la familia de Lutz Long durante un tiempo. O sea, ahí en ese caso el deporte fue más allá de la política y de los conflictos raciales. Que es como tiene que ser, ¿no? Otro de los casos que tratas, Carlos Molina, autor de este libro La diplomacia del estadio, es un tema que a mí me ha interesado, ¿no? Por la prensa, porque lo viví siendo pequeño, ¿no? La huida de Nadia Comaneci, ¿no? De Rumanía a Estados Unidos. Y hay un documental en televisión fantástico, ¿no? que recrea un poco la vida de esta joven deportista y cuenta cómo pues se deja un poco, ¿no? de una forma deslavazada, ¿no? Si realmente el régimen de Ceausescu la utilizó, que yo creo que bueno, es obvio que sí, ¿no? Pero que ella tampoco tuvo nada que ver con ese régimen, y prueba de ello es que en el momento que tuvo la oportunidad, pues a pie, en un día nevado y con frío y con agua, huyó de su país, dejando atrás a la familia con todos los riesgos que eso suponía, ¿no? El caso de Nadia Comaneci, el primer 10, ¿no? En la historia de la gimnasia, que no podía marcar, ¿no? El marcador, esa anécdota tan curiosa, sí, ¿no? Que parecía que le habían dado un 1, ¿no? Pero esos marcadores en aquella época no podían marcar el 10. Es también este caso de Nadia Comaneci uno de los más conocidos, ¿no? De los más sonados, sí, que tratas en el libro. Es uno de los episodios del libro. Efectivamente, Nadia Comaneci, cuando ve en el marcador lo que pretendía ser un 10, pero no podía ser un 10 porque no estaba preparado el electrónico para eso, dice que pensó que, bueno, me ha salido un poco peor que en los entrenamientos, pero no es para tanto. Ella se dice, ¿cómo me han dado una nota tan baja, no? Y no, efectivamente, ya se ve con menor de edad, con 14 años, me parece que no había cumplido los 15 todavía, convertida en un símbolo nacional en Rumanía. Y en un símbolo de la Rumanía de Ceausescu, que en aquel entonces Ceausescu acabó siendo un régimen muy, muy mal considerado internacionalmente, pero en aquellos años se le llegó a considerar el comunista bueno, entre comillas. Era la cara amable del bloque comunista, Ceausescu en el 76, que es cuando gana Nadia Comaneci. Y la convierten en un símbolo nacional, e incluso se la llevan a entrenar a Budapest, porque ella entrenaba en su ciudad natal o cerca de su ciudad natal, y se la llevan a entrenar a Budapest para que estuviera más cerca del poder o del régimen. La comienzan a utilizar cada vez más propagandísticamente. Se dijo que sí era novio de uno de los hijos, ¿no? De Ceausescu también. Sí, eso nunca ha quedado claro, en primer lugar porque él murió ya
y ella nunca quería hablar de ello. Entonces no se sabe en qué medida fueron novios, en qué medida salieron, en qué medida él abusó de ella. Parece ser que él era una persona a la que nadie podía decir que no en Rumanía, claro, ni Cusor Ceausescu, el hijo de Nicolae. Y sí tuvo ese problema. El caso es que lo que sí parece claro es que Nadia Comaneci, después de su retirada en los años 80, cae en desgracia, o al menos se siente cada vez más incómoda en la Rumanía de Ceausescu, que por otro lado es un país con restricciones cada vez mayores y con una represión cada vez más intensa, y se le presenta la oportunidad de salir del país, con, entre comillas, la buena suerte de que consigue salir atravesando, como dices, por la frontera de Hungría. Hungría y Austria ya tenían la frontera abierta, entonces ella consigue cruzar a pie a Hungría y de ahí llega a Austria, se presenta en la embajada de Estados Unidos y consigue el asilo político en Estados Unidos. Pero muy pocos días después, muy pocas semanas creo que pasaron, cae el régimen de Nicolae Ceausescu. O sea que arriesgó su vida por muy pocas semanas, porque realmente iba a caer el régimen. Es una historia fascinante, ¿no? Recomiendo a los que nos están escuchando que no solamente lean el libro de La diplomacia del estadio de nuestro invitado Carlos Molina, sino que se acerquen a ese documental de televisión donde se cuenta absolutamente todo. Pero mucho más cerca de nosotros también tenemos en la España de Franco la utilización, ¿no?, del deporte, en este caso, ¿no?, con esa Eurocopa, con esa victoria en el Santiago Bernabéu, creo que fue, ¿no? Sí, contra la Unión Soviética, ¿no? Y que supuso la primera Eurocopa y sobre todo la proyección internacional de un régimen que en aquella época estaba empezando a abrirse un poco, pero no dejaba de ser una dictadura férrea, y sobre todo Franco sacó pecho, ¿no? Y sobre todo esas imágenes del nodo, ¿no?, tan características que hubo que hacer un montaje, ¿no?, porque la corrida de la banda del lateral no estaba grabada y tuvieron que coger otra imagen para hacer el centro, ¿no? Y luego con el famosísimo gol que dio a España la victoria entre la Unión Soviética, ¿no? Todo eso se utilizó, ¿no?, también como un escaparate político internacional. Sí. No solamente nacional, para revalorizar, ¿no?, el valor de la patria contra el comunismo soviético, sino internacional también. Sí, efectivamente. Fue en 1964, España juega la final del Campeonato de Europa contra la Unión Soviética y gana en el Bernabéu por 2-1. Y el segundo gol, efectivamente la grabación no estaba completa y tuvieron que montar un centro de otra jugada con un remate del gol. Y bueno, pues toda España creyó siempre durante muchos años que el gol había sido lo que había visto en el nodo, y luego parece ser que no, que el centro había venido de otro jugador y era de otra jugada diferente. Pero bueno, sí, efectivamente aquello fue utilizado por el régimen franquista. En general, el fútbol fue utilizado porque también fue un poco uno de los primeros sectores en los que la España franquista comenzó a despuntar internacionalmente. El Real Madrid fue casi la primera multinacional que tuvo España de cierto éxito, por llamarlo así, en los años del franquismo. A finales de los 50 era una organización puntera a nivel internacional. El Real Madrid era recibido en sitios donde no recibían al gobierno de Franco, y claro, el gobierno franquista también quiso aprovechar aquello. Entonces, bueno, pues sí que el fútbol fue también uno de los puntos que utilizó el franquismo para abrirse internacionalmente y conseguir prestigio. Y lo escuchábamos, ¿no?, en la introducción del programa, ¿no?, ese atentado en la Villa Olímpica de Múnich en el año 1972. Quizás ahí sí que se marca un poco, ¿no?, el antes y el después, ¿no?, de la politización de los Juegos Olímpicos, en este caso, sobre todo por un atentado tan grave, ¿no?, en el que murieron tantos deportistas, los propios terroristas también, o sea, la mala organización también de la policía alemana en aquel momento, ¿no?, y la chapuza que se hizo al respecto. Sí que es un momento horquilla, ¿no?, en la historia de la mezcla de la política y el deporte, lo que sucedió en Múnich en el año 1972. Sí, es verdad que en aquel momento el deporte y en concreto los Juegos Olímpicos pierden un poco su inocencia. Habían organizado los Juegos de 72 con mucha ingenuidad, considerándolo como igual que en el 36 se habían utilizado los Juegos para mostrar al mundo la Alemania grandiosa, la Alemania casi expansionista, que querían mostrar al mundo una Alemania integradora, pacifista, y las medidas de seguridad eran mínimas. Por otro lado, había una norma por la cual el ejército no podía intervenir, el ejército alemán, en tiempos de paz, con lo cual legalmente el ejército no pudo intervenir. Toda la operación de rescate de los atletas israelíes que estaban secuestrados tuvo que llevarla a la Guardia Fronteriza
policías, gente muy poco preparada para una operación de esas características. Se impidió intervenir al Mossad, al servicio secreto israelí. Entonces, bueno, se gestionó muy mal tanto la seguridad en general del evento como la operación de rescate. Y bueno, hubo una tragedia, murieron 11 personas y a partir de ahí pues no, todos estos eventos fueron algo completamente diferente, se convirtieron en un asunto de Estado. Garantizar la seguridad de un evento así se convirtió en algo prioritario y bueno, cambió para siempre, efectivamente. Uh-huh. Es una pena, ¿no?, que acontecimientos tan bonitos y tan emocionantes, donde yo recuerdo incluso anécdotas un poco bochornosas, ¿no?, de salir los atletas iraquíes en alguna olimpiada y la gente pitándole. O sea, me parece vergonzoso y bochornoso, ¿no?, que todavía hoy en un marco no solamente los políticos lo politicen, sino que la propia gente, ¿no?, intente politizar este tipo de cosas, ¿no?, o equipos del fútbol como el Barcelona, ¿no?, para fomentar el nacionalismo catalán, utilice el deporte, ¿no?, para este tipo de cosas, ¿no? Y luego revierte un poco en su contra, ¿no? Antes lo comentaba, yo soy egiptólogo, voy mucho por Egipto y me comentaba un amigo egipcio que le gustaba mucho la segunda equipación del Barcelona, que era en realidad la señera, la bandera del reino de Aragón, con las franjas rojas y amarillas, porque decía que le gustaba mucho que utilizaran los colores de la bandera española, ¿no? Para eso, veamos un poco también cómo se puede revertir, ¿no?, y se te puede volver en tu contra, ¿no?, cuando utilizas un poco la política con el deporte, ¿no es así? Sí, son dos temas que en teoría no deberían mezclar bien, pero como he dicho antes, en el momento en que el deporte pasa a ser espectáculo de masas, empieza a mover intereses, por un lado económicos, por otro lado políticos. Entonces, de alguna manera sí es la atención del público lo que convierte al deporte en algo muy goloso para el poder, y es inevitable que acaben utilizándolo. Sí. Podemos descubrir un montón de historias como las que hemos estado hablando en estos minutos con Carlos Molina en este libro que recomendamos desde aquí. Está publicado por la editorial Amarante, La diplomacia del Estado, el siglo XX a través del deporte. Carlos Molina, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a vosotros. Hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia. Solamente nos queda felicitarles las fiestas, la Navidad, este ambiente tan familiar, tan entrañable que vivimos entre todos, con algunas peleas, claro que sí, pero siempre, aunque se peleen los cuñados, las suegras y todo en las fiestas de Navidad, que sea con la mascarilla, ¿eh? No nos olvidemos de la mascarilla en esas reuniones familiares, que si no las hacemos tampoco pasa nada. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, José María Sendra controlando los mandos de esta máquina del tiempo y Ana Caballero al frente de las redes sociales. Felicitándoles una vez más la Navidad, en la dirección y en la locución del programa, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.